Hoy tenemos a un régimen morenista autoritario y déspota. Se trata de una etapa que estará plagada de complots, de disputas internas muy intensas en el partido Morena y de acciones desesperadas por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y de otros actores políticos para tratar de silenciar a narcotraficantes de alto nivel que están siendo requeridos por el gobierno de Estados Unidos para que estos no lleguen literalmente vivos y sean presentados al Departamento de Justicia, donde terminen confesando los sucios secretos del régimen morenista. Todo apunta a que ese es el caso de Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, un narcotraficante de muy alto perfil que estaba siendo solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos. El 30 de noviembre pasado, supuestamente fue abatido en un enfrentamiento con autoridades del gobierno de México. Una versión obtenida por Narcosistema de 3 funcionarios públicos del gobierno de Claudia Sheinbaum señala otra cosa. De acuerdo a esta versión, El Pichón ya había sido detenido, ya estaba sometido cuando fue ejecutado por funcionarios mexicanos mientras estaba bajo la custodia de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República, de la cual es hoy la nueva responsable, Ernestina. Muy buenas, apasionados de la verdad que incomoda. Hoy, la periodista de investigación Anabel Hernández ha revelado información que está estremeciendo a México y que, según sus fuentes, podría exponer uno de los episodios más graves dentro del aparato de seguridad del país. De acuerdo con lo investigado por Hernández, Pedro Insunza Coronel, mejor conocido como El Pichón, no habría muerto en un enfrentamiento, como lo anunció el gobierno federal, sino que habría sido ejecutado extrajudicialmente cuando ya estaba detenido, herido y bajo custodia de autoridades mexicanas. Esta revelación, según la periodista, proviene de funcionarios activos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República, que por temor a represalias solo hablaron bajo condición de anonimato. Antes de continuar, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Este tipo de investigaciones solo pueden difundirse gracias a tu apoyo. Lo que Anabel Hernández describe es sumamente grave. El Pichón, uno de los criminales más buscados por el gobierno de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo, habría sido capturado vivo el 30 de noviembre de 2025 durante un operativo conjunto en Sinaloa. En ese operativo participaron la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal y unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. El primer reporte oficial, difundido por Omar García Harfuch, señalaba que el delincuente había muerto en un enfrentamiento armado. Sin embargo, las fuentes consultadas por Hernández aseguran que esto no refleja lo que realmente sucedió. Estas fuentes describen un escenario completamente distinto al presentado públicamente. Según sus testimonios, El Pichón habría sido rodeado en cuestión de minutos, gracias a un operativo de inteligencia que llevaba semanas preparándose. No fue una persecución azarosa ni un intercambio caótico de disparos. Todo indica que se trató de un operativo quirúrgico, planeado para capturarlo y obtener información valiosa. Los agentes que participaron sabían perfectamente a quién tenían enfrente y cuál era su importancia geopolítica. Por eso, según cuentan, no había margen para improvisaciones. Según su investigación, El Pichón estaba herido, pero vivo cuando fue capturado. Fue desarmado, sometido y trasladado a una zona controlada por autoridades federales. Después, mientras se encontraba bajo interrogatorio, habría sido ejecutado deliberadamente. El relato describe que no hubo un intercambio de tiros en ese momento, ni un forcejeo, ni una agresión hacia los elementos que lo tenían bajo resguardo. Simplemente, según la versión de los funcionarios entrevistados por la periodista, se tomó la decisión de eliminarlo antes de que llegara a manos del sistema judicial. El detalle de esos momentos es escalofriante. Una de las fuentes, citada por la periodista, habría descrito cómo el ambiente dentro del área de custodia cambió por completo cuando llegó la orden. No fue un impulso, no fue un accidente, no fue una reacción en caliente. Fue una instrucción. Y como en toda cadena de mando militarizada, una instrucción no se discute, se cumple.
lo que para la opinión pública fue un triunfo del Estado. Para quienes presenciaron los hechos, habría sido un episodio incómodo, un secreto que debía enterrarse para no comprometer a quienes giraron la orden. La razón detrás de esta supuesta ejecución extrajudicial sería aún más preocupante. De acuerdo con la información obtenida por Hernández, existía un temor dentro de sectores del gobierno mexicano. Si el Pichón era extraditado a Estados Unidos, podría revelar presuntos acuerdos, negociaciones o complicidades entre autoridades mexicanas y grupos criminales. Según las fuentes, había un riesgo real de que el narcotraficante hablara con el Departamento de Justicia y proporcionara detalles que afectarían a actores políticos de alto nivel. Por ello, siempre según la investigación de la periodista, se habría dado la orden de impedir que esa extradición ocurriera. Aquí es donde la historia adquiere una dimensión más profunda. El sistema de extradición a Estados Unidos se ha convertido, desde hace años, en uno de los mecanismos más temidos por criminales y funcionarios corruptos por igual. Ante la justicia estadounidense, muchos acuerdos internos dejan de tener valor, las amenazas pierden fuerza y las declaraciones pueden desencadenar investigaciones que no se detienen ante nombres, cargos o afiliaciones políticas. Si el Pichón hablaba, habría tenido un incentivo enorme para cooperar, una posible reducción de condena a cambio de información. Y eso lo convertía en un peligro para quienes pudieran verse involucrados en sus declaraciones. Lo más delicado es que esta presunta orden no habría sido un hecho aislado. Las fuentes consultadas por la periodista aseguran que existe una lista de narcotraficantes considerados testigos potencialmente peligrosos para autoridades mexicanas. En esa lista, que según las fuentes incluye nombres de delincuentes que podrían destruir estructuras de corrupción si cooperaran con Estados Unidos, habría un objetivo prioritario: César Morfín, alias El Primito, un operador del Cártel del Golfo, vinculado a redes de tráfico ilegal de combustible. Pero más adelante hablaremos de él. Ahora nos concentramos en lo que representa el caso del Pichón. Lo primero que debemos entender es el contexto. El Pichón pertenecía al grupo criminal encabezado por Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, uno de los enemigos históricos del Cártel de Sinaloa. Durante años, este grupo mantuvo disputas violentas contra el cártel liderado por la familia Guzmán. Su captura era considerada estratégica tanto para México como para Estados Unidos. Por ello, cuando García Harfuch anunció que había muerto en combate, muchos asumieron que se trataba simplemente de un operativo exitoso. Pero la información recabada por la periodista ofrece otra perspectiva. En lugar de un enfrentamiento épico, las fuentes describen un operativo controlado, donde la fuerza pública tenía una ventaja total sobre el objetivo. Afirman que el Pichón estaba ya detenido cuando se habría tomado la decisión de no llevarlo ante un juez. La ejecución extrajudicial, según su testimonio, habría ocurrido mientras se encontraba bajo custodia de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, áreas que están bajo el mando directo de Ernestina Godoy y mandos de alto nivel de Marina. Este punto es clave. De acuerdo con la investigación, la supuesta ejecución habría ocurrido cuando el Pichón ya no representaba peligro. No tenía armas, no estaba huyendo, no estaba disparando, solo estaba en manos del Estado, y aún así habría sido eliminado. En términos legales, eso modificaría completamente la narrativa del gobierno federal. Otra revelación polémica tiene que ver con la reacción de Estados Unidos. El Pichón tenía una orden de detención federal por narcoterrorismo. Para autoridades estadounidenses, esto lo convertía en un testigo valiosísimo. Si hubiera sido extraditado, habría podido declarar ante fiscales del Departamento de Justicia. Podría haber explicado las rutas, los sobornos, las alianzas, los conflictos internos del narcotráfico. Pero también, según explican las fuentes consultadas por Hernández, podría haber testificado sobre presuntos acuerdos entre funcionarios mexicanos y estructuras criminales. La pregunta que se plantea ahora es evidente. ¿Sabrá el gobierno de Estados Unidos que su testigo prioritario no murió en un enfrentamiento, sino que fue ejecutado mientras estaba bajo custodia? ¿Qué consecuencias tendría eso para la relación bilateral? Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial, pero si las revelaciones de Hernández se confirman, podríamos estar ante un conflicto diplomático sin precedentes. Estados Unidos no toma a la ligera la muerte de testigos clave.
En el pasado, ha abierto investigaciones internas cuando un colaborador potencial desaparece, muere o es silenciado antes de declarar. Un caso como este, donde se sospecha una ejecución bajo custodia, podría detonar presiones diplomáticas, sanciones económicas o incluso acusaciones formales contra funcionarios mexicanos. Y si algo deja claro la historia reciente es que, para Washington, la cooperación judicial no es negociable. Y ahora sí, llegamos al punto más inquietante, la existencia de una lista negra. Según Hernández, un funcionario activo de la Marina le aseguró que el gobierno tiene identificados varios narcotraficantes cuya captura podría poner en riesgo a ciertas figuras políticas. Entre ellos estaría César Morfín, alias El Primito, un operador del Cártel del Golfo con un rol central en redes de huachicoleo. Según este testimonio, El Primito tendría información detallada sobre sobornos, depósitos, reuniones y vínculos entre autoridades y grupos criminales. De acuerdo con las fuentes, si fuera capturado vivo y extraditado, podría testificar ante autoridades estadounidenses. Y eso, según estos funcionarios, sería devastador para ciertos personajes de la llamada Cuarta Transformación. El Primito, según describe la periodista, no es un traficante convencional. Es un operador financiero, alguien que mueve dinero, compra protección, administra rutas, construye redes de corrupción y conoce, como pocos, los flujos de dinero ilícito que lubrican tanto al narco como a sectores del gobierno. Su información no solo comprometería a delincuentes, comprometería a autoridades civiles, militares y políticas. Las palabras que la periodista atribuye a uno de sus informantes son contundentes. Hay la orden directa de ejecutar al Primito cuando sea detenido. Esto, si se comprobara, significaría que existe una política no oficial para eliminar a delincuentes que podrían convertirse en testigos peligrosos contra autoridades mexicanas. Desde la perspectiva de los funcionarios entrevistados, el objetivo sería impedir que estos narcotraficantes lleguen con vida a Estados Unidos y entreguen información comprometedora. Pero esta narrativa, por grave que parezca, no se limita a testimonios. Hernández recuerda que ya hubo un antecedente que marcó el sexenio pasado, el asesinato del empresario Sergio Carmona, conocido como el Rey del Huachicol. De acuerdo con diversas investigaciones, Carmona habría financiado campañas de Morena en varios estados, además de tener vínculos con estructuras criminales. Y, según declaraciones de quienes lo conocían, Carmona habría empezado a colaborar con la DEA semanas antes de ser asesinado en 2021. Su muerte dejó más preguntas que respuestas. Y ahora, según la periodista, el Primito habría tomado parte del control de esas redes tras el homicidio. Volviendo al caso del Pichón, las fuentes consultadas por Hernández habrían descrito que después de ser capturado, el narcotraficante fue interrogado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, encabezada por Héctor Elizalde Mora, quien pertenece al equipo cercano de García Harfuch. Después habría sido interrogado por personal de Marina, y en algún punto de ese proceso, los mismos agentes que lo custodiaban habrían cumplido la supuesta orden de eliminarlo. El mensaje que deja esta versión es preocupante. Si esto ocurriera tal como lo describen las fuentes, el Estado mexicano no estaría capturando criminales, sino eliminándolos para evitar que hablen. Este patrón, según la investigación, podría repetirse si el Primito llegara a ser detenido. Las fuentes dicen que él mismo sabe que su captura equivaldría a una sentencia de muerte. Por eso, según explican, podría estar tomando medidas preventivas, entregar información a abogados, dejar archivos preparados para hacerse públicos si algo le ocurre, o incluso considerar acciones violentas en contra de autoridades si teme que intenten eliminarlo. De acuerdo con el testimonio, los líderes criminales tienen redes de inteligencia propias y suelen enterarse de planes en su contra antes de que estos se ejecuten. En este punto, la periodista recuerda una declaración de Claudia Sheinbaum del 4 de noviembre antes de asumir la presidencia. En ese momento, criticó públicamente las ejecuciones extrajudiciales ocurridas bajo la administración de Felipe Calderón, afirmando que eran prácticas bárbaras y que la guerra contra el narcotráfico había dado permiso para matar. Sin embargo, menos de un mes después, el caso del Pichón habría ocurrido bajo su propio gobierno
según los testimonios recopilados por Hernández. Esta contradicción es fundamental para entender el impacto político de este caso. Las implicaciones son enormes. Si lo que describen las fuentes es cierto, no estaríamos ante un simple operativo mal ejecutado, sino ante una política de Estado destinada a proteger a ciertos funcionarios, evitando que criminales hablen. Esto, por supuesto, debe ser investigado y esclarecido con total rigor. Las acusaciones son demasiado graves para ignorarlas. Lo que sí está claro es que México enfrenta un desafío estructural. Cuando los criminales tienen información que podría afectar a políticos de alto nivel, el riesgo de violencia aumenta. Y cuando los gobiernos, de cualquier signo, son acusados de intentar silenciar testigos, se debilita la confianza en las instituciones. Este es el corazón del problema. Un sistema que, según la periodista, está diseñado para ocultar, no para transparentar. Hoy, el caso del Pichón abre una puerta incómoda, una puerta hacia preguntas que nadie quiere responder. ¿Por qué murió realmente? ¿Quién estaba interesado en que no fuera extraditado? ¿Por qué las versiones de los testigos difieren tanto de la narrativa oficial? ¿Quién gana con su silencio? Mientras estas preguntas siguen sin respuesta, los ciudadanos mexicanos permanecen en la incertidumbre. Por ahora, todo lo que tenemos es la investigación publicada por Anabel Hernández, los testimonios de funcionarios que hablaron bajo anonimato y la reacción del público que exige claridad. El tiempo dirá si estas acusaciones se investigan a fondo o si quedarán, como tantas veces, en el archivo oscuro de la impunidad. Si crees que esta información debe ser discutida, dale like al video y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Pichón fue ejecutado extrajudicialmente? ¿Crees que el gobierno debía haberlo entregado vivo a la justicia estadounidense? ¿Qué opinas sobre la supuesta lista negra que mencionan las fuentes? Tu comentario ayuda a que más personas conozcan estas investigaciones. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.